porque una vez más nos permite, Señor, estar compartiendo con mis hermanos y mis hermanas, Señor, esta noche de bendición, que yo sé que tu Espíritu Santo ya agendó, Padre, desde mucho antes que nosotros naciéramos para que estuviéramos aquí todos listos, con un corazón contrito y humillado, con un corazón enseñable, Padre. Dios, te queremos alabar y bendecir solo a ti, Señor. Te queremos decir que estos momentos son tuyos, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a nuestro corazón, Padre, a nuestra mente, que nos abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, Señor, para aprender más de ti, Señor. Aprender de esa palabra, a disfrutar, Señor, esa palabra como pan de vida, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias. Gracias porque sabemos que esta palabra es una arma poderosa contra el enemigo, Señor. Y si nosotros estudiamos tu palabra, si nosotros escudriñamos tu palabra, la memorizamos y la aplicamos, Señor, siempre nos va a ir bien, Señor. Padre, porque declaramos que si la atamos en el cuello, siempre va a estar con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Espero que hayan leído, ¿verdad? El resto del libro de Josué, porque es importante conocer de Josué y qué fue lo que pasó durante la vida y la conquista de Canaán. Sabemos que fue una lucha difícil para Josué, ¿verdad? Porque no solo tuvo que luchar contra los cananeos, sino contra los pueblos vecinos, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? A ver quién se acuerda de lo que dije el lunes pasado. Decía el manual de Discipulado 2, ¿verdad? Que en 72 horas se olvida el 95% de lo que aprendemos o escuchamos. Vamos a romper ese paradigma y vamos a ver quién resume quién se acuerda de lo que dijimos el lunes pasado. Vamos a ver, no se peleen así. Me congestionan en los micrófonos cuando se pelean. Dios los bendiga. Bendiciones, Eva. Yulisa. Bueno, hablamos sobre Josué, muy importante que él fue el sucesor de Moisés, por lo tanto, ¿verdad? Él fue un siervo de Moisés y aprendió pues mucho de él. También hablamos acerca de los preparativos para la conquista, cómo derrotaron también y cómo cayó el muro de Jericó, que nos esclareciste, ¿verdad? Que en los primeros 6 días se dieron 6 vueltas, en el séptimo día se dieron 7 vueltas, haciendo un total de 13 vueltas. Bueno, más que todo, ¿verdad? En eso hicimos énfasis y en aplicar también la palabra de Dios a nuestras vidas, tomando, ¿verdad? Así como le decía el Señor a Josué, de esforzarnos y ser valientes, porque hay una promesa aquí en donde dice que Él va a estar con nosotros en todos los días de nuestra vida, así que Él lo ha prometido. Más que aprendernos quizás de memoria todos los capítulos que vimos, es aplicar su palabra y tomar la palabra en nuestras vidas. Entonces, ese es mi pequeño aporte. Amén, Eva. Amén, Yulisa. Gracias. A ver, ¿quién más? Por Ana, habías levantado la mano, ¿verdad, Ana? Sí, pues también mencionar de que fue el segundo escogido para guiar el pueblo de Israel y que fue dos de las personas, Caleb y Josué, quienes habían dicho de que la tierra de Jericó era una tierra donde fluía la leche y la miel. Amén, amén. Hablamos muchas cosas el lunes, ¿verdad? Hablamos muchas cosas el lunes interesantes, ¿verdad? Fue pues, yo considero que la clase fue muy divertida, ¿va? No solo fue de una sola dirección de mí hacia ustedes, sino que fue recíproco, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que hace la síntesis bíblica, es un estudio bíblico, ¿verdad? No a nivel de bachillerato o a nivel de discipulado, sino que, aclaro, es a nivel general, ¿verdad? Es algo generalizado, ¿verdad? Que nosotros como maestros, como encargados de dar los libros, ¿verdad? Estamos tratando de darlo lo más sencillo posible para que ustedes se queden con la picazón de ir a leer la palabra. Lo que queremos nosotros es que el pueblo de Dios lea la palabra. ¿Se acuerdan lo que leímos de la encuesta? ¿Verdad? Que más del 42% casi no lee la Biblia, ¿verdad? En la iglesia. Esa es una gran debilidad que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Porque nos conformamos con lo que los pastores nos dan en la iglesia.
Si no, fíjense, ¿verdad? Cuando ponen la pantalla, nadie abre la Biblia porque la tienen enfrente. Y nadie subraya, nadie anda lápices de colores para subrayar, pues casi nadie, ¿verdad? Muchas excepciones hay, pero yo me acuerdo del pastor Julio, ¿verdad? Que él andaba siempre un lápiz de dos colores que son rojo y azul. Y cada vez que encontraba un verso que el pastor decía o alguien decía, él venía y lo rayaba, ¿verdad? Así debemos de ser todos nosotros, ¿verdad? Nuestra Biblia debe estar súper rayada, ¿verdad? Las palabras que Dios nos da, día a día la leemos, tenemos que apuntar, ¿verdad? El 6 de junio me dijo esto, el 14 de enero me dijo esto, y tenerla así, sino que como la compramos, ¿verdad? Y que a veces es bien cara, ¿verdad? Nos da pesar rayarla, ¿verdad? Nos da pesar rayarla, pero así es como se aprende. Por ejemplo, mi hermana Daisy tiene rayada la Biblia de ella, ¿verdad? Una de tantas, porque tiene muchas versiones, ¿verdad? Y qué bueno que sea una apasionada. Así me gustaría que fuéramos todos apasionados por leer la Biblia, ¿verdad? Bien, habíamos hablado, ¿verdad? Del libro, ¿verdad? Las características especiales que tiene el libro, ¿verdad? El tema central del propósito del libro, que fue Josué, el que lo hizo, ¿verdad? En 1400, ¿verdad? Antes de Cristo, ¿verdad? Que Josué significaba Salvador, ¿se recuerdan? Esa es la similitud que tiene con el Nuevo Testamento, con Jesucristo, ¿verdad? Que Josué, el nombre de Josué, significa Salvador, ¿verdad? Y sabemos que Jesucristo es el Salvador. Entonces vemos la línea por la cual venía Josué, Abraham, ¿verdad? Moisés y todos ellos, ¿verdad? Desde que se escribió el Pentateuco hasta el libro de Josué, ¿verdad? Vemos la línea que todo da vueltas alrededor de nuestro Señor Jesucristo, como debe ser, ¿verdad? No al revés, que el Señor dé vueltas alrededor de nosotros, no, nosotros somos los que damos vueltas alrededor del Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con la visión panorámica del libro. Miren, este es un estudio sencillo, como le estaba diciendo. Entonces, la visión panorámica tiene 3 secciones. El libro de Josué, ¿verdad? Porque tiene los capítulos, ¿verdad? Se divide en 3 partes. 3 partes más importantes, ¿verdad? Resumidas. Entonces, quiero yo que se las aprendan o que las memoricen o que las apliquen en su vida, ¿verdad? Número 1, Dios lo nombra como sucesor. Dígame. Lo nombra como sucesor. Amén. Lo nombra como sucesor a Josué, ¿verdad? Esa es la primera sección. Entonces lo vemos en el capítulo 1, capítulo 2 y esta parte del capítulo 3 donde Dios le da la instrucción a Josué, ¿verdad? Dios le muestra, Dios le enseña a Josué cómo va a luchar, que él no se sienta solo. Él se siente acuerpado, ¿por quién? Por nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Óigame, ¿qué nos gustaría a nosotros que Dios nos hablara así, ¿verdad? Que estuviéramos en la sala orando y nos dijera, hermana Flavia, mira que te mando, que te esfuerces. Y dice uno, ay, quisiera que Dios me hablara. Pero si Dios lo está diciendo, en la palabra de Él. Solo lea Josué, capítulo 1. Y en vez de Josué, póngase usted. ¿Verdad? Eso es aplicar la Biblia. Eso es la aplicación que yo quiero que nosotros aprendamos en estos días que me toca a mí explicar, ¿verdad? Porque si no, solo va a quedar como un repasón de libro. Y la Biblia no es un libro más. Es un libro de enseñanza. Nos muestra cómo vivir. La segunda sección dice que Israel marchó en obediencia contra ciudades, estados. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque no solo eran ciudades, sino que eran estados, eran países prácticamente los que estaban formados, ¿verdad? Tenemos a Canaán, la primera tierra donde cruzan el Mar Rojo y se enfrentan, ¿verdad? Los canaítas, y sabemos que fue una lucha ardua, ¿verdad? Y bien difícil para Josué, ¿verdad? Donde se perdieron vidas de los israelitas, pero más que todo, ¿por qué? Por el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Que Acán se llevó aquello para el campamento, ¿verdad? Tomó aquella posesión de Canaán y lo guardó en la tienda y dijo, Josué, aquí algo está pasando porque no puede ser que perdamos así. Si Dios me dijo que me iba a dar la victoria, ¿por qué estamos perdiendo? Entonces descubrieron que Acán había tomado, ¿verdad? Cosa anatema, porque había dicho que Canaán iba a ser anatema. ¿Recuerdan? Amén. Entonces, sabemos que estaba maldito. Y si cuando usted toma, mire, fíjese bien, cuando usted toma algo que a Dios no le agrada, lleva maldición a su casa.
Y cuidado con eso, ¿verdad? A mucha gente le gusta tener elefantitos. Y el elefantito es un dios budista. Es un dios budista y hay gente que los tiene de adornos. El elefante blanco, coronado de joyas porque le llama la atención el elefante. Y como le dicen ahí donde lo venden, que es de suerte porque trae riquezas, que va a ser suerte, es un demonio, es una puerta a los demonios, ¿verdad? Tenga cuidado con eso. Mire que por eso dice que mi pueblo, por falta de conocimiento, pereció, ¿verdad? Porque muchas veces todo lo bonito que vemos lo queremos para nuestra casa. Y entonces llevamos esas anatemas a nuestra casa y las guardamos y cuidadito me las quiebran, ¿verdad? Esas imágenes que hacen a veces, ¿verdad? Que miren, ahora han aparecido unos, no sé si los han visto, son unos atrapasueños, no sé si los han visto, son unas cosas redondas así que traen un montón de plumas abajo, ¿verdad? Que se las están vendiendo en todos lados y eso lo ponen en la casa, ¿verdad? Y se llaman atrapasueños, que van a ser atrapasueños, ¿verdad? Se trae pesadillas son, ¿verdad? Porque esas son... Eso viene conjurado, ¿verdad? Con los brujos ya sabemos que todas esas cosas a nosotros nos deben de despertar. No todo lo que está en el mundo es bueno. La tercera parte, ¿verdad? Es la distribución, cómo se distribuyó la tierra de Canaán una vez conquistada. ¿Verdad? Que Josué les dice cómo lo va a distribuir. ¿Verdad? Esa es la visión panorámica del libro. Lo vemos dividido en 3 secciones. ¿Verdad? Entonces usted aprendió a dividir el libro de Josué. Entonces usted puede leer un libro de la Biblia y dividirlo, ¿verdad? De acuerdo a los intereses propios a veces, ¿verdad? O como usted quiera también, ¿verdad? Usted puede dividir, ¿verdad? El libro de Ruth, como lo vamos a ver más adelante, primera y segunda de Reyes, ¿verdad? Esos libros que al parecer son bien, no quiero decir la palabra aburridos, porque la Biblia de Dios es aburrida, pero son bien ásperos porque cuentan historias. Bien, ahora vamos con las características especiales del libro. Tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que tiene características. Todos los libros tienen características. ¿Y a qué se refiere? Las características especiales son aquellas cosas que resaltan el libro. El libro de Josué no es lo mismo que el Pentateuco, ¿verdad que no? Porque, porque el Pentateuco habla del origen de la vida, del origen de la tierra, y Josué ya no toca nada de eso. O sea, ya no lo repite. Porque Josué no lo vivió, ¿verdad? Porque eso quedó tradición en el pueblo judío. Recordémonos que antes no existían los libros, ¿verdad? Ni los celulares, ni nada de eso. Entonces las historias, ¿verdad? Se las contaban oralmente, ¿verdad? Eran como cuentos. Venía el abuelo, el patriarca del pueblo, y los sentaba todos en círculo y contaba, ¿verdad? Hace muchas tiempo, la tierra estaba vacía, desordenada, y vino Dios, ¿verdad? Y dijo, hágase la luz. Y así empezaban, eran relatos. Claro, la Biblia, nosotros conocemos la Biblia porque la Biblia lo recopila todo eso, pero ellos no tenían la Biblia, sino que eran los pergaminos, como miramos a Jesús, ¿verdad? Hablando de Isaías, ¿verdad? Entonces es importante que ellos no tenían la Biblia así como la tenemos ahora con los 66 libros. Era más difícil predicar en ese tiempo, ¿verdad? Uno, porque si usted no era entendido de la palabra, no lo dejaban hablar. Entonces, casi nadie tenía el derecho de hablar de la Biblia. Bueno, la característica que hallamos en el libro es que es el primer libro histórico. Es el primer libro histórico. El Pentateuco no es histórico. ¿Y por qué creen que no es histórico el Pentateuco? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué no será histórico los libros de Pentateuco? Porque son leyes. ¿Cómo dice, hermana? A ver. Son leyes. Amén. ¿Verdad? Son las leyes. Todos los 5 libros de la Biblia prácticamente hablan de las leyes que Jehová le da a su pueblo, cómo vivir. Miren, es tan interesante, ¿verdad? El Pentateuco, que hasta hay leyes sanitarias, ¿verdad? Si ustedes pudieron analizar o leerlo, ¿verdad? En Levíticos y Deuteronomio prácticamente habla de leyes sanitarias. ¿Qué hacer cuando alguien está enfermo? Cuando alguien se contagia y todo eso. Josué entra en la categoría de libro histórico. ¿Pero por qué ser histórico?
¿verdad? Porque no solo narra historias. El libro de Josué no solo narra historias, ¿verdad? Sino que es un libro de historias, pero con milagros, como lo vamos a ver más adelante. La segunda característica es que provee todo lo necesario para conocer la vida de Josué. ¿Y por qué creen que ese libro habla de Josué? Porque si ustedes miran, el Pentateuco no habla de Moisés mucho, ¿verdad? No lo menciona mucho. Vamos a ver. ¿Una idea? Porque a él fue que le tocó conquistar y entrar con el pueblo a la tierra prometida. Amén. Entonces él narra todo lo que vivió el pueblo mientras atravesaban y llegaban a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Amén. ¿Alguien más? Amén. Hay que tener claridad en algo, ¿verdad? Josué es un personaje que nosotros nos podemos poner en vez de él en la Biblia. ¿Sí? Es un personaje que se puede aplicar a la vida del cristiano, a la vida de nosotros. Nosotros podemos ser Josué y podemos conquistar, ¿verdad? Podemos conquistar lo que Dios ha prometido para nosotros, porque el cielo dice que sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces hay que ser como Josué. Dígame, pastor. Amén, hermano. Una de las cosas a considerar también de Josué como personaje histórico y bíblico es que es de los primeros, ¿verdad? De los primeros que enfatiza la importancia de la familia. Cuando él hace aquella declaración poderosa, ¿verdad? Delante de todo el pueblo, ¿verdad? Ahí miren ustedes a quién van a seguir, a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, hablando justamente, ¿verdad? Que estamos en el mes de la familia, encontramos a este personaje que le da un realce especial, ¿verdad? Como líderes, ser responsables de que no solo nosotros tengamos ese crecimiento espiritual, ese avance, ¿verdad? Espiritual, sino que también nos preocupemos porque nuestra familia esté incluida en nuestro ministerio, que es algo que por muchos años ha dañado mucho el liderazgo de la iglesia. El hecho de que el líder se centra en su ministerio personal y se olvida de incluir a su familia en ese ministerio. Y entonces encontramos pastores, ¿verdad? Pastoras que son eminencias, pero vemos a sus familias, sus hijos destruidos, sus hijos descarriados en vicios, en problemas. ¿Por qué razón? Porque no, pues a lo mejor no le están poniendo atención a este gran ejemplo de Josué, ¿verdad? Donde él pone por delante su familia para poder seguir con su ministerio. Amén, amén. ¿Se fijan todas las enseñanzas que podemos sacar de este libro? ¿Se fijan cómo podemos aplicar este libro a nuestra vida? Es muy importante que cuando leamos la Biblia nos preguntemos, ¿cómo la puedo aplicar para mí? ¿Qué puedo sacar de este libro, de esta porción bíblica, verdad? Que me pueda servir en mi vida diaria. Eso es lo importante cuando estemos estudiando la Biblia. No solo leámosla por cumplir, por decir, Señor, tú sabes que la voy a leer para tener paz interior, ¿verdad? Con nosotros mismos, para no sentirnos tan culpables por no leer mucho la Biblia. También contiene numerosos milagros. ¿Cuántos sabían que el libro de Josué contiene milagros? Amén. Vamos a ver uno, ¿verdad? Uno que a mí me llama la atención, ¿verdad? Uno que a mí me llama la atención y está en el libro, en el capítulo 10, versos 12 y 14. Vamos a leerlo. Miren lo que lo que Josué le pidió a Dios. Fíjense qué increíble lo que Josué le pidió a Dios y cómo Dios se lo concedió y lo que dice la palabra de Dios. Dice el verso 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Fíjense que fue en presencia del mismo pueblo. Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Agalón.
Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente que hubo vengado sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Yacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró para ponerse cual día entero. Y no hubo día como aquel. Fíjense bien, no hubo día como aquel, ¿verdad? Día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. ¿Se imaginan cómo era Josué para pedirle al Señor que parara el sol y la luna? Y Dios se lo concede. Dígame, pastor. Sí, hermano, hay algo bien interesante aquí también, el hecho de que podemos empezar a ver las historias bíblicas confirmadas por los grandes científicos de la historia, ¿verdad? Porque hoy en día se han hecho estudios, ¿verdad? Los historiadores, los antropólogos y toda esta gente que se dedica a estudiar pues el pasado del ser humano, ¿verdad? Han investigado la relación del tiempo, espacio, ¿verdad? Y toda esa cuestión, y no encuentran esas horas. Está incompleto el tiempo, ¿verdad? De Josué para acá, está incompleto porque no encuentran qué pasó con esas horas de cuando Dios hizo detenerse el sol y la luna, ¿verdad? Obviamente fueron horas de tiempo que no pasaron, se quedaron ahí estancadas, ¿verdad? Como en stand-by. Entonces, hoy en día los científicos todavía siguen buscando a ver qué pasó con esas horas, dónde está, para dónde se fueron esas horas. Entonces, es interesante ver cómo esta parte, ¿verdad?, de la Biblia empieza a confrontar al hombre con su conocimiento, ¿verdad? Porque el hombre, el científico, ¿verdad?, vive y hace valer lo que ha estudiado, lo que ha tocado, lo que ha olfateado, lo que ha escuchado, lo que ha visto. Pero estas cosas sobrenaturales todavía no encuentran una explicación porque solo nuestro Dios, que es tan grande y poderoso, lo puede hacer. Amén, 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 amén. Tenemos 3 verdades en el libro de Josué. Número 1, la fidelidad de Dios. Amén. Podemos ver claramente cómo Dios muestra su fidelidad para Josué, para su pueblo. 2, la santidad. Lo que dijo Josué, yo no sé ustedes, pero yo y mi familia vamos a servir a Jehová. Eso es santidad, dedicarle a la familia. Y la salvación. Vemos cómo Josué, ¿verdad?, cruza el Mar Rojo y conquista la ciudad, ¿verdad?, de Canaán y salva al pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos claramente cómo Dios se mueve en esas 3 esferas, ¿verdad? Siempre nuestro Dios, fíjense bien, Él es fiel para siempre. Amén. ¿Verdad? Él es fiel para siempre. Y si Él prometió darnos algo, Él lo va a cumplir. Siempre Amén. y cuando nosotros, ¿verdad?, obedezcamos su palabra. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Que nosotros sabemos pedir, pero no damos nada a cambio. Solo decimos, Señor, ayúdame, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, pero no le decimos qué le vamos a dar, ¿verdad? Porque tiene que ser, miren, la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Es un principio bíblico, ¿verdad? Y si nosotros le decimos al Señor que nos dé algo, tenemos que ofrecer algo, ¿verdad? Ya sea nuestra vida, nuestra familia, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro carácter, ¿verdad? Cambiar lo que es pecado para Dios, porque Dios, lo que es pecado lo aleja del hombre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener claridad en eso. La otra es que es la herencia que se dio de generación en generación, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro en el libro de Josué y lo habla claramente. Ahora vamos a ver cómo este libro de Josué, ¿verdad?, se cumple en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tienen conexión, pero va a decir usted, pero Josué, si fue 1400 antes de Cristo, ¿qué conexión va a tener con el Nuevo Testamento? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Hebreos 2:10. Amén. El hermano Pedro, si me busca Hebreos 2:10, por favor. ¿Verdad? La hermana Dina, que me busque 2 Corintios 2:14. 10:14. Sí, 2 Corintios 2, Hebreos, el hermano Pedro va a buscar Hebreos 2:10. Hermana Dina va a buscar 2 Corintios 2:14, ¿verdad? Y mi hermana Erlinda Hernández va a buscar Apocalipsis 19 del 11 al 16.
vamos a ver cómo se lleva a cabo esa sinergia entre Josué y el Nuevo Testamento. Cuando lo tenga, hermano Pedro, me dice amén y lo comienza a leer. ¿Lo tiene, hermano Pedro? Léalo. Hebreos 2:10 de la Reina Valera dice, Sí. porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. ¿En qué concuerda? ¿En qué hay sinergia entre Josué y el libro de Hebreos ahí en esa porción bíblica? En que habla de salvación, de un salvador. ¿Verdad? ¿Queda claro? Amén. ¿Verdad? Habla de un salvador. Así En como que Josué fue salvador. Dígame. En que Josué los llevó a una tierra prometida también. Exacto. Logró pasar con ellos. Y Jesucristo nos dio la salvación a través de su redención. Amén. Amén. Vamos a ver 2 Corintios 2:14. Amén. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Que nos lleva de triunfo en Triunfo en triunfo. triunfo. ¿Y a José cómo lo llevó? De triunfo en triunfo. Vemos cómo hay sinergia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso da fe de que la palabra de Dios es complementaria entre sí misma, ¿verdad? No es aislada, no es una porción por aquí, otra porción por acá y otra por allá, no, sino que todo va en la misma línea. Vemos cómo se conjugan. Al final, lo que se dice en el Antiguo Testamento se comprueba en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Apocalipsis 19, 11, 16, hermana Arlinda. Amén. Apocalipsis 19, ¿verdad? 19, 11 al 16. Amén. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Y aquí? Amén. ¿En qué concordará Apocalipsis con Josué? ¿Josué qué era? Un líder. Un líder. Era un conquistador. ¿Estamos de acuerdo? Josué era un conquistador. ¿Y Apocalipsis qué dice? Habla de la espada, ¿verdad? De la conquista. Entonces vemos cómo Apocalipsis, ¿verdad? Reafirma lo que hizo Josué, ¿verdad? ¿Está claro? De cómo Josué, ¿verdad? Vino y venció, así como Jesucristo va a venir y va a vencer. Igualito, con su espada, ¿verdad? Montado en su caballo blanco, ¿verdad? Entonces vemos claramente la sinergia que hay entre Josué y Apocalipsis. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Y hay unos capítulos que quiero resaltar, ¿verdad? Con ustedes, ¿verdad? Y los quiero leer. ¿Alguien averiguó de qué trata el libro de Eliezer que menciona el capítulo 10?
¿Alguien se tomó el tiempo para investigar, verdad? ¿Cuál es el libro de Yacer que menciona Josué ahí en el capítulo 10? Porque se acuerdan que acabamos de leer, ¿verdad? Prácticamente en el 11 dice, y no está escrito esto en el libro de Yacer. ¿En qué consiste el libro? ¿O no? ¿Por qué sería importante que lo menciona? ¿Por qué lo menciona Dios, verdad? El Espíritu Santo en la palabra de él. ¿Quién era Yacer? ¿Por qué es la importancia? Y dice, y todas estas cosas no están escritas en el libro de Yacer. En un libro íntegro. Ya sé, un libro que ya no existe y que no hay Pero- copia de él. Ajá. ¿Qué más? Era un libro ¿Quién no era? canónico. Era Sí, un libro hebreo que se perdió, según entiendo. sí. ¿Quién era Yacer? A ver si me dicen quién era Yacer. Dice que Yacer, ¿verdad? Era el hijo de Caleb. Acordémonos que Josué había ido a espiar la tierra con Caleb. Era hijo de Caleb y entonces él era un lugarteniente en el ejército de Josué. Entonces él estuvo presente, por eso dice ahí, y estas cosas, ¿verdad? Y no está esto escrito en el libro de Yacer. O sea, Yacer era un historiador de las guerras de Josué, ¿verdad? Lo que él escribió fue las batallas que vio y todos los milagros que sucedieron mientras Josué estaba peleando, ¿verdad? Él era un historiador, era como historiador, ¿verdad? Es como un escriba, como alguien que iba escribiendo las cosas que pasaban, ¿verdad? Como una bitácora, y él escribía ahí. Y no fue canónico, ¿verdad? Porque no tuvo inspiración de Dios, ¿verdad? Por eso no fue incluido en la Biblia. Se escribieron un montón de libros, ¿verdad? Aparte de esta gente que escribía así, pero no pasaron el canon porque no tenían inspiración del Espíritu Santo. O sea que ese libro vino a complementar. Y yo le voy a decir algo, que muchas veces dejamos pasar eso, pero es bueno saber de historia, ¿verdad? Porque la historia enriquece y sabemos que Yacer no era alguien que se puso a escribir en una montaña, va, sí, voy a escribir esto para ver cómo sale. No, él vivió en carne propia todos estos milagros, ¿verdad? Y lo que hizo fue hacer memorias y escribirlos en un libro, ¿verdad? Porque acuérdense lo que les dije yo, la tradición oral, ¿verdad? Se contaban unas cosas de generación en generación, y si estas cosas no estaban escritas, ¿cómo le iban a contar después? ¿Verdad? Recordemos que Yacer, ¿verdad? Y Josué no podía recordar todo lo del libro, porque nosotros sí, porque el Espíritu Santo inspiró y vino y lo marcó en la Biblia. Pero Yacer lo que hacía era pasar la historia, ¿verdad? Y se menciona 2 veces en la Biblia, como lo vamos a ver más adelante en otro libro, ¿verdad? Que también se vuelve a mencionar a Yacer ahí, ¿verdad? Yo lo busqué porque, ¿verdad? Me llamó la atención de que dice Yacer. Entonces, uno tiene como hijo de Dios investigar. No es que vamos a decir que Yacer es la Biblia paralela, es una palabra paralela. No. Investigamos a qué se refiere este varón, ¿verdad? Y por qué la importancia de que se mencione en la Biblia. Y ya sabemos que era un historiador, ¿verdad? Entonces, dice que Yacer cubre la historia bíblica. Miren desde a dónde. Desde el Pentateuco hasta el libro de Josué. Imagínense qué importante que él venía escribiendo todo. Desde Génesis empezó a escribir todo lo que encontró ahí hasta Josué. Entonces vemos que era un historiador nato. Era un relator de historias, ¿verdad? Ya me imagino la casa de ese muchacho, ¿verdad? De ese tipo, con un montón de papiros, ¿verdad? ¿Y para qué fue utilizado? ¿Verdad? Para transmisión de esta información a través de las generaciones del pueblo de Israel. Bien, vamos a leer en el capítulo 11, verso 16, 23. A ver, hermana Marta Rodríguez, ¿se me ayuda a leer, por favor? El capítulo 11, verso 16 al 23.
Hermana Marta, ¿lo tenemos? Amén. Hermana Marta Rodríguez tiene capítulo 11, verso 16 y 23. Creo que tiene problemas con el micrófono, hermano. Sí. Bueno, hermana Wendy, si me lo lee, por favor. Capítulo 11, verso 16 al 23, por favor. Amén. Dice, Josué se apodera de toda la tierra. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosen, los llanos, el Arabá, las montañas. No se le escucha, hermana Wendy. En mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. No se le escucha, hermana Wendy. Desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Vemos cómo Josué ahí se Amén. convierte en un conquistador nato bajo las órdenes de Jehová, ¿verdad? Él fue y conquistó toda la tierra que Jehová le había mostrado a Moisés, ¿verdad? No dejó ni una ciudad en pie, porque era toda la tierra donde fluía la leche y la miel. Vemos la importancia de este libro, ¿verdad? Vamos a leer, ¿verdad? También. Miren, hay una comparación en el capítulo de ese, ¿verdad? De los reyes que venció Moisés y los reyes que venció Josué, ¿verdad? Obviamente, los reyes que venció Josué, ¿verdad? Eran más aguerridos que los que Moisés, porque acordémonos que cruzar el Mar Rojo, ¿verdad? Cruzar el Mar Rojo, la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? Pues Moisés no había llegado ahí. Y esta gente ya estaba preparada porque ya sabía que venía el pueblo de Israel. Entonces, los reyes se aliaron, ¿verdad? Muchos de ellos se aliaron para hacer frente a Josué y a su ejército, mas no sabían que tenían a Jehová de los ejércitos de parte de Josué, ¿verdad? Y eso es lo importante. Miren, mucha gente, aplícalo para su vida, yo lo aplico para mi vida. ¿Cómo lo aplicamos esto? Que mucha gente muchas veces está planeando algo contra usted, contra su familia, pero más no saben que usted tiene a Jehová de los ejércitos de su lado, ¿verdad? Y eso es lo más importante, que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? ¿Quién está con nosotros? Y es Jehová, es Dios, es Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo mismo, ¿verdad? Entonces no importa quién venga o cuántos vengan contra nosotros hablando, perjuriando, ¿verdad? Echando falsos testimonios sobre nuestras vidas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Quiero que quede claro bien eso, ¿verdad? La aplicación de por qué Josué menciona a los reyes. Vemos que los reyes, léalos ahí, ¿verdad? Son un montón, ¿verdad? De reyes que están peleando contra Josué, pero él los vence a todos ellos, a todos. No hay ninguno que no le pueda hacer frente a Josué, porque Josué ponía a Jehová delante de él. Y cuando usted pone al Dios Altísimo delante de usted, no hay nadie que se resista. La victoria está asegurada. Entonces no peleemos con nuestras propias fuerzas. No peleemos con nuestro propio conocimiento, porque allí es donde perdemos y salimos muchas veces heridos, ¿verdad? Caleb, ¿verdad? Juega un papel bien importante aquí, ¿verdad? Porque acordémonos que él había sido uno de los 2 espías que fue con Josué, ¿verdad? Y ellos 2 fueron los únicos que le dieron buenas nuevas a Moisés. Entonces Josué viene y lo premia a Caleb.
y le da la herencia. Y lo vamos a encontrar en capítulo 14, del verso 6 en adelante, donde ustedes pueden leerlo ahí muy bien, de qué trataba esta herencia. Y es que cuando nosotros vamos, ¿verdad? En la visión del líder, fíjense bien, en la visión que Dios pone en el líder, en este caso en los pastores, nosotros recibimos herencia por medio de ellos. ¿Qué le parece? Interesante, ¿no? Amén. El problema es cuando estamos en contra de la visión. Ahí nos va mal, porque Josué tenía la visión de Dios, que era conquistar la tierra. Entonces Caleb se unió a Josué, ¿verdad? En el mismo pensar. Entonces, por ende, a él le tocó una herencia. Entonces a nosotros también nos toca una herencia. Amén. Cuando los pastores oran, ¿verdad? Esa bendición nos llega a nosotros. Y nosotros tenemos que orar por ellos también. Y por toda la iglesia, ¿verdad? Si realmente amamos al hermano, oramos por toda la iglesia. Amén. Bien, nos vamos a ir a la última parte del libro, ¿verdad? Donde Josué da el discurso de despedida, ¿verdad? Es un discurso bien emotivo. Josué está despidiéndose ya está entrado en años, ya tiene 110 años, ¿verdad? Ya son las últimas luchas que le quedan a Josué, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, ¿verdad? Estaba pasando ciertos problemas, ¿verdad? Ciertas dificultades, estaban confundidos espiritualmente, como muchos podemos andar por la vida, ¿verdad? Confundidos espiritualmente, porque fueron a tierra, ¿verdad? Donde la gente adoraba a muchos dioses, eran politeístas, ¿verdad? Este pueblo eran politeístas, ellos tenían dioses para todo, dioses para el agua, dioses para la siembra, dioses para todo. Entonces vemos al pueblo confundido en ese momento, ¿verdad? Y por eso Josué viene y se enoja y dice, pero yo no sé ustedes. Los reta, fíjense, los reta. Y dice, pero yo no sé ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Qué interesantes las palabras, ¿verdad? Que dice Josué, como dijo la pastora, ¿verdad? El pacto que hace con su familia, y nos dice, yo no sé ustedes, ¿por qué se confunden? ¿Por qué se desviaron? Si han visto todas las cosas que ha hecho Dios hasta ahorita, hasta ahora, han visto cómo detuvo el sol, cómo detuvo la luna, ¿verdad? Cómo nos ha dado la victoria, ¿verdad? Pero dice, yo no sé ustedes, ya molesto Josué, ¿verdad? Ya cansado, me imagino yo, de que toda la gente le diga tantas cosas. Mira que él está haciendo sacrificios para aquel o trayendo cosas, ¿verdad? Entonces Josué dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? Este es un pacto. Es un pacto que hace usted con Dios en este momento. Es la aplicación más especial, si podemos decirlo, del libro de Josué para nuestras vidas. Entregarle nuestra familia a Dios. Él es el único que puede restaurar nuestra familia, no importa cómo esté nuestra familia. Él es el único que la puede restaurar. Y vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo reconoce. Después de que Josué les dice estas palabras, el pueblo recapacita, ¿verdad? Y viene y dicen, si aceptamos el pacto que estás haciendo con Dios, y nosotros también lo hacemos. Y nosotros como su pueblo lo hacemos esta noche también. ¿Cuántos pueden decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Amén. Díganlo ahí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén, amén. Casa serviremos a Jehová. Amén, amén. Aleluya, oh santo Dios. Tu palabra tiene poder, Señor. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Mire, Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es muy Yo y importante. mi casa serviremos a Jehová. Esto es muy importante en la vida de nosotros. Amén. No importa lo que estemos pasando. No importa cuántas calamidades vengan sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Si permanecemos firmes en Dios,
Él va a hacer el milagro. Él va a parar el sol y Él va a parar la luna para que usted venza a sus enemigos. Él va a cambiar todo el panorama. Él le va a dar la victoria sobre los reyes que se levantan contra usted y su familia en el nombre de Jesucristo. Amén. La aplicación que yo saco del libro en esta noche, ¿verdad? Él es el único que nos va a dar la victoria porque Él nos ha hecho conquistadores. En su nombre dice que derribaremos muros, ¿verdad? Derribaremos todo lo que se ponga en contra de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y si sellamos nuestra familia con este pacto, nuestra familia siempre va a estar protegida por Él. Y es importante que hagamos esto nosotros. Que cada vez en las noches, ¿verdad? Podamos declarar con nuestra familia, todos unánimes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que todos lo repitan en su casa, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más anciano de su casa, ¿verdad? Tiene que repetirlo, porque esto es un compromiso moral con Dios. Y Dios inclina su oído hacia su casa y dice, ángeles, párense, que mis hijos están haciendo un pacto conmigo en este momento. Escuchen lo que están diciendo abajo, que ellos están entregando el 100% de su familia a mí. Entonces vayan ustedes y bendíganlos, rodeen sus casas, cúbranlos, ¿verdad? Con columna de fuego en la noche y la nube en el día. Y esto es la enseñanza más hermosa que yo saco del libro de Josué, ¿verdad? Que este es un libro que no solamente es histórico, es un libro que bendice. Es un libro que al leerlo, usted ya no lo va a leer igual. Usted ya no va a volver a leer los dioses, los reyes que derrotó Josué, sino cómo derrotar las adversidades en el nombre de Jesús. Cómo rendirnos en el nombre de Jesús ante Él. Cómo derribar fortalezas, ¿verdad? Que no necesariamente es peleando, sino que adorando al Señor. Así es como se ganan las batallas, mi hermano y hermana. Amén. Adorando al Señor, cantándole con gozo. Así es como ganamos la batalla los hijos de Dios. Amén. 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 Hermano Saúl. Amén. 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 Hermano Dígame. Saúl. Dígame, hermano. Fíjese que hay algo aquí muy importante del versículo 24:15, ¿verdad? El que citó la pastora y el que estaba citando usted. Pero fíjese que la confirmación de esa cita está en mismo Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Mire cómo el pueblo ya había entendido lo que Josué les había dicho, ¿verdad? Sí. Que tenemos que servir al Señor y obedecer a la voz de Dios. Amén. Amén. Vemos cómo el pueblo se convence por la palabra de Josué, ¿verdad? Ese último discurso, hermano, léalo. Disfrute ese discurso de Josué. Josué encierra toda la sabiduría de Dios en este momento que se está despidiendo de Dios y le deja un gran ejemplo, ¿verdad? Él dice, bueno, ustedes deciden, pero yo voy a servir a Dios porque Josué lo había vivido en carne propia. Y eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Hasta que nosotros vivimos. Dígame, pastora. Ay, hermano, qué pena, hubieses terminado la frase que estabas hablando. Pero bueno. No se preocupe. Hay algo que bueno, lo menciona la hermana Daisy, que bueno que está aquí, ¿verdad? Que ella, yo siempre digo que es una enciclopedia, ¿verdad? Bíblica, le digo yo, es mi enciclopedia bíblica personal. Así que, qué hermoso, ¿verdad? Donde dice, a nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Una de las cosas que el Señor me enseñó a mí en este tiempo que estuvimos de pandemia, y a raíz de todo lo que yo estuve pasando a causa de mi salud, ¿verdad? Es que Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Y por ahí mi esposo mencionaba en uno de los devocionales que hemos tenido que se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué no vemos los grandes milagros portentosos de estos tiempos? ¿Por qué no vemos a un Dios todopoderoso parando el sol y la luna? ¿Por qué no vemos a un Dios todopoderoso derribando un muro solamente con gente alabando?
¿verdad? Con gente adorando. Y verdaderamente no es que Dios no lo pueda hacer, no es que Dios no lo quiera hacer, ¿verdad? Porque Él sigue siendo Dios, pero aquí están los dos grandes detalles de por qué razón no estamos viendo esos portentos, ¿verdad? Este pueblo dijo, a Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Lo decía mi hermana Daisy ahorita, servir y obedecer. ¿Qué hizo Josué para que el Señor derribara los muros de Jericó? Obedeció unas órdenes que parecían completamente ilógicas y sin sentido. Sin embargo, él obedeció y obtuvo la victoria por eso. Entonces, queremos ver milagros, queremos ver portentos en nuestra vida de parte de la mano de Dios. Obedezcamos, familia, obedezcamos. Amén. ¿Quiere sanidad en su cuerpo? Obedezca, ¿verdad? ¿Quiere ver prosperidad en su familia? Obedezca al Señor, diezme, ¿verdad? Que eso es muy importante, diezmar, ¿verdad? ¿Quiere ver prosperar a su familia? Obedezca, cumpla la promesa de Dios que está aquí en su palabra. Es tan sencillo, ¿verdad? Solo dejarse guiar por Dios. Bien. Amén. Con esto terminamos el libro de Josué. Espero que de ahora en adelante que lea el libro de Josué, ¿verdad? Que lo lea, le sienta el sabor, ¿verdad? De leerlo y aplicarlo a su vida. Tenemos que aprender a aplicarlo a nuestra vida. Amén. No sé si tienen más comentarios o... Hermano, dígame. yo solamente que una de las cosas que me llamó la atención fue la parte de Caleb, que si bien es cierto, en el libro anterior ya Caleb se le había prometido algo, pero en este libro de Josué, Caleb va donde Josué y le recuerda esa promesa que se le hizo y le dice, por cuanto yo fui solamente contigo, los que creímos la palabra de Jehová, por tanto se me prometió que yo iba a poseer cierta tierra. Entonces yo creo que eso también es importante. Caleb estaba seguro de lo que a él se le había prometido en base a lo que él le había creído al Señor. Incluso él hace la salvedad y dice, de todos los que fuimos, solamente tú y yo fuimos los que obedecimos y dijimos, sí, vamos a conquistar esa tierra. Entonces yo creo que eso también tiene una aplicabilidad a nosotros. Cuando nosotros sabemos que hay promesas para nosotros y que también reclamamos esas promesas para nosotros siempre y cuando sabemos que hemos obedecido, ¿verdad? Que hemos estado en santidad, que merecemos recibir esas promesas por nuestra obediencia. Entonces yo creo que también esa es una forma que el libro pues lo podríamos aplicar a nuestra vida diaria, ¿verdad? La forma en que Caleb va a reclamar lo que se le había prometido a él. Amén, amén, amén. ¿Se fijan? Cuando la Biblia se lee con entendimiento, ¿verdad? Nuestra mente se expande de una manera increíble. Amén. Muchos de ustedes no habían leído eso de Caleb, así como lo dijo la hermana Wendy ahorita, sino que lo habían leído como una historia, que le dieron la tierra a Caleb, pero no lo habían aplicado a su vida, como lo dijo la hermana Wendy, ¿verdad? De que cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, podemos ir a pedirle que nos recompense lo que se nos dijo. Amén. Hermano. Amén. Dígame. Algo que a mí me impactó también fue cuando Caleb va y pide su heredad. Ya era un hombre de 85 años. Y muchas veces nosotros nos minimizamos por los años que nosotros tenemos. Pero cuando tenemos a nuestro Dios por delante, vamos a poder conquistar todo aquello que Él ha prometido y que está en nuestras manos. Eso es lo que puedo compartir, mi amado. Amén, hermana, amén. Esperar en Dios, no importando la edad que tengamos. Si el Señor dijo, te voy a bendecir, nos va a bendecir. Nos va a bendecir, ¿verdad? Qué bueno. ¿Alguien más que tenga una aportación, algún comentario? Hermano, antes de que participe alguien más, solo recordarle, familia, que la clase está siendo grabada, ¿verdad? Y si alguno de ustedes por alguna razón, alguna de las clases no puede estar de forma presencial, bueno, por este medio de Zoom, recuerde que siempre se envía durante la semana el link, ¿verdad? De la clase que se grabó para que no se pierdan ninguno de los capítulos, porque ya ven que están buenísimos. Y familia, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Me marcho para el bachillerato. Sí, y con esto me despido yo. Les espero el próximo lunes con el primer libro de Jueces, ¿verdad? Esperemos que lo vayan leyendo desde ya, ¿verdad? Y vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias por este tiempo tan precioso que nos has dado hoy. Gracias, Dios, por abrirnos la mente, Señor,
Padre, gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Y sabemos que el libro de Josué lo vamos a aplicar para nuestras vidas. Señor, te agradecemos por todo. Guárdanos y cuídanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Nos vemos el próximo lunes, ¿verdad? Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.